y darle entonces los buenos días y la bienvenida a nuestra próxima colaboradora que ya está ahí, esperando su turno al bate, como si esto fuera una especie de partido de béisbol. El play. Dale play entonces. A María Ten, licenciada en Mercadeo, un máster en Gestión Estratégica por la Pucamaima, y bueno, y nuestra asesora digital, virtual, y la persona que nos dice qué es lo que vamos a hacer con las redes y ese mundo, totalmente, gracias a su expertise. María, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, ¿y ustedes qué tal? Aquí muy bien. Super, María. Estamos celebrando el cumple de Sobe. Si hubieses estado aquí, te toca un café especial. Un café especial, sí. Aquí tenemos bizcocho y de todo ya. Es que esto está encendido. Pero no importa, María. Pon el zoom en materiales que te lo paso. Mira, y un tema interesante que trae María, señores, importancia de medir el fracaso. ¿Y cómo se mide eso, María Ten? No, es que a la gente no le gusta, sobre todo no le gusta hablar mucho del fracaso, ni siquiera la palabra, mucho con él. Ni siquiera la palabra. Menos sentarse fracaso. a medirlo, buenísimo el tema. Sí. Sí, y es que en digital todo se mide, y el fracaso no es lo que ven, el fracaso importante, señores. Uh-huh. El fracaso es fundamental para nosotros saber a nivel de termómetro, qué tan bien realmente estamos. Si lo que yo creo que es o si tengo que ajustar algo por ahí. Y medir el fracaso tiene mucho que ver con algo que a mí personalmente me gusta mucho y que yo siempre digo en mis discursos, que es probar, experimentar. Porque si yo no pruebo cosas distintas, estrategias diferentes, tácticas nuevas, yo no voy a poder determinar y entender si mi mercado está realmente recibiendo correctamente lo que yo quiero o si estoy siendo realmente exitoso. O sea, que tiene mucho que ver con eso. Prueba, error, y por eso es que es importante medir el fracaso, porque igual, de 10 estrategias que yo haga, no las 10 necesariamente tienen que funcionar. Ojalá, pero no siempre pasa así. Y más en este mundo donde el cliente y el consumidor digital es muy cambiante, donde el consumidor está en evolución constante. María, y en esa misma línea, primero definamos lo que pudiera llamarse un fracaso, porque nos hemos concentrado mucho en las redes sociales, en el mundo digital, a cantidad. Es decir, si publico algo, la cantidad de personas que le dan like, la cantidad de personas que responden, la cantidad de personas que interactúan. Pero, ¿cómo medimos realmente que algo fracasó? Porque también por el otro lado están luego las impresiones, es decir, esto que se publicó, a cuánta gente movió, cuánto en ventas pudo haber generado. Es decir, ¿cuál sería una especie de medida para decir, bueno, mira, esto definitivamente fue un fracaso? Mira, yo creo que el primer fracaso que se da cuando uno mide es entender que las métricas de vanidad son lo más importante, que es justamente lo que tú estás diciendo. Las métricas de vanidad. Claro, porque me hacen feliz a mí, pero no significa que me están generando negocios. Tener 2 millones de seguidores no significa absolutamente nada. Es muy bonito cuando tú ves el perfil y tú ves ese Instagram ahí con ese 2 y esa M, pero no significa nada realmente. Es algo que llena el ego. Y ese es el primer fracaso que tenemos a nivel de métrica digital. Entender que por ahí es y nada que ver. Ahora, en cuanto a prueba-error, probé tal cosa y no me funcionó, se mide y nos vamos a dar cuenta en el impacto que eso tenga en el negocio. Por ejemplo, si yo hice una campaña vía email marketing y a nivel de visibilidad llegó al 80% de la data a la que yo le mandé ese mensaje, pero si ese mensaje no tuvo un impacto real en el negocio, ya sea en que me llamaron, me preguntaron, me visitaron, entonces ahí ya yo me estoy dando cuenta que esa no era la manera correcta. Entonces evalúo. No tuve el call to action correcto, ¿qué fue lo que pasó ahí? El mensaje no era claro, la data no estaba bien segmentada, o sea, tengo que entender y analizar qué pasos yo di antes de hacer la implementación de esa estrategia para poder identificar dónde está el error y dónde está el fracaso real de esa estrategia. Pero muchas veces juzgamos al canal y no entendemos que no es el canal. Con email marketing pasa mucho que la gente dice, no, eso no funciona.
pero no te funciona porque no lo estás haciendo correctamente o porque no estás probando lo suficiente. Entonces ahí es que hay que ver cómo tú puedes hacer esas pruebas, esos ensayos, ese error para tú entender realmente por dónde es que te tienes que ir y cómo el cliente lo está percibiendo, que es lo más importante aquí. María, pero ¿qué tiempo es un tiempo suficiente como para uno decir, ok, déjame probar esta estrategia y déjame darle X tiempo? ¿Qué tiempo es suficiente para entender que no me está funcionando? Porque también si publico algo esta semana y no tengo resultado y cambio la semana que viene tampoco dejo que la estrategia termine de solidificarse, de madurar, de acostumbrar al público. Claro. Eso es mínimo 3 meses. Tenemos que tener de 1 a 3 meses porque ningún canal digital se prueba o se mide en menos tiempo de ahí. Okay. Tú vas a ir midiendo la evolución semanal, mensual, pero no puedes juzgar si te funcionó o no te funcionó tan rápido. Okay. Porque el consumidor va pasando por un ciclo de vida del consumo del contenido y del consumo de la información digital. Entonces tú tienes que dejarlo que viva. Y con los algoritmos que tenemos ahora, que están cada vez peor en cuanto al rendimiento del contenido y en cómo ayudan a que uno mismo consuma el contenido de la gente que sigue, es muchísimo más difícil que un contenido en poco tiempo alcance lo que tú quieres que alcance. Tú tienes que dejarlo que fluya, que pase. Fluya, María, quiero volver a lo que tú decías, a esas métricas de ego. Hace unos días entro a una página, a un perfil, tiene casi 2 millones de seguidores. Pero entonces luego me voy a las reacciones y por cada publicación que ponen 280 likes, 0 comentarios. 300 likes, 2 comentarios. Algunas publicaciones con apenas 15 likes y 0 comentarios. Entonces luego digo, pero es que hay una correlación que debe darse. Si tanta gente sigue esta cuenta, ¿cómo es posible que cause tan poca reacción? Que solo un like, porque lo interesante en las redes, y tú me corriges, María, lo importante es que haya interacción, que haya comunicación. Exactamente. Que haya, tú sabes, te digo, tú me dices. Exacto. Y que te hablemos esa conexión. Que se converse. Exacto. Entonces, hablando de los fracasos, María, si tú ves esa correlación, ¿qué tú pensarías? ¿Cuáles serían tus pensamientos al respecto? Mira, hay 2 cosas. Lo primero es, o las personas que lo siguen no son las correctas, o hubo un tema ahí de compra de seguidores, que sabemos que hay gente que todavía compra. ¿Todavía eso se compra? La gente todavía cree que sí. Hay muchísimas malas estrategias en torno a eso, de grupos de gente que se siguen entre ellos mismos para que se vean grandes los números y al final no son público objetivo. Hay inclusive community managers que se supone que no deben apoyar esas malas prácticas, que tienen grupos de otros community managers y se siguen las cuentas de uno y del otro para que se sienta que está funcionando el trabajo. Pero eso es engaño. No, por supuesto. Eso es engaño. Nada que ver. Claro que sí, eso es totalmente incorrecto. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, que también tenemos que entender que el consumidor digital ya no está interactuando tanto. Está viendo mucho, pero no interactuando tanto. Es decir, entonces, estamos observando. No es tan fácil ¿Y cuál tener sería ese comentario ahí? ¿Cuáles serían las razones, María, de que la gente no esté comentando tanto? Digo que si tienes algunas. Estamos saturados. Y aparte de eso, el consumidor está en un momento pasivo de su consumo digital. Entonces lo que hace es que ve el contenido, si se topó con un anuncio, por ejemplo, en Instagram, pues lo ve, pero no necesariamente acciona de una vez. Se queda con eso en su cabeza, si fue algo realmente impactante o importante para él, y cuando lo necesite, va y lo busca. Pero no es como antes, que uno reaccionaba tan rápido y tan fácil al contenido. Y aparte de eso, que ese mismo agotamiento de todo lo que hay, de cómo funciona el algoritmo, hace que uno ni siquiera quiera verlo. También juega muy en contra el tema de las historias. Tú tienes las historias ahí arriba y eso es lo primero que uno ve. Alguien que sea muy consumidor de redes sociales se puede tomar
10, 20 minutos viendo historias. Después que tú pasas 20 minutos viendo historias, tú no quieres ver el feed. O sea, tú no quieres generar ese nivel de interacción. Entonces ya como que hay una pasividad y es cíclico. Entonces va pasando a lo largo del día. Entonces al final esa métrica del comentario no es importante. Ahora, si es tu perfil y tú tienes acceso a las estadísticas, verifícate cuáles son los posts que tienen más compartidos y más guardados. Esas sí son buenas métricas. Si la gente guardó el contenido para consumirlo después, ese es un buen contenido. Interesante. Ya. Entonces, Okay. una marca, por ejemplo, debería darle prioridad al feed y no a los stories para que la gente no lo pase tan rápido. Los stories forman parte de las métricas, se pueden medir, se pueden incorporar en la métrica. Sí, se miden. Y fuera de que tienen su vigencia de las 24 horas y demás, tú puedes también, como lo puedes poner en destacados y guardarlo ahí, también lo puedes seguir midiendo a lo largo del tiempo después de esas 24 horas. Y Ya. lo ideal es hacer un mix, buscar que la interacción mayor se dé en la historia y que el contenido que viva en el feed sea lo suficientemente bueno para que cuando se despierte el interés, la gente entienda lo que tú haces, lo que tú vendes, cómo funciona, por qué es importante y demás. Entonces sería así como la nueva forma de hacerlo. No es tan sencillo como lanzar algo ahí en las redes. Por eso hay expertos. Bueno, y el asunto es que hay que tener algún tipo de experiencia. Y ustedes recuerdan la película The Net con Sandra Bullock. Sí. Bueno, pues esa película hizo que Sandra Bullock no quiera nada con redes sociales. Y salió publicado en este fin de semana que ella dice, ella no tiene ningún tipo de apego a la exposición pública, y esto se lo debe a esa película que ella rodó hace muchísimo tiempo, que cuando se estaba apenas comenzando a hablar de internet y cosas de esas, salió esa película de Net que era sobre hackers. Bueno, pues esta película, ella aprendió, mientras estaba en el proceso de investigación, ella aprendió a mantener sus cosas en secreto, en vez de estar publicando cada momento de su vida para que otra gente pueda verlos. Esta película de Net, ella ahí aprendió mucho sobre el trasfondo de los hackers reales, cosa que pensaba que no fuera tan cierta, y ella en esa época nadie le daba mucha importancia a eso, pero ella recuerda que en su momento no muchas personas creían que la tecnología tenía el poder de llegar inclusive hasta alcanzar un futuro como lo estamos viviendo ahora. Entonces, ella cree que es apropiado para ella mantenerse apartada de las redes sociales y dejar que solo la gente de su círculo íntimo sepa algunas cosas de ella. Esta es una decisión que ella ha tomado, que mantiene. Dice, es que yo conocí a fondo cómo es que se maneja. Es decir, y eso fue una película que tiene todos los años del mundo, y era cuando apenas el internet y todo eso estaba en una etapa incipiente. Y ella dice, mira, por lo que yo vi ahí, yo prefiero mantener para mí, cuando estoy de vacaciones, lo que estoy haciendo en mi casa. Mira, The Net, del año 1995. Ah, o sea, no se hablaba de metaverso, no se hablaba... En el 96 llegó el internet aquí a la República Dominicana. Ya sabes. Lo que pasa es que yo pienso, María, que hubo como una ruptura. Cuando las redes iniciaron, había conversaciones que acompañaban a los blogs, y había gente con contenido interesante que lo compartía en las redes. Claro. Pero de repente vino esta lluvia de gente como que entró para que las redes fueran su ventana al mundo. Sí, su vitrina. Y como que eso cambió la dinámica que se daba en las redes anteriormente, incluyendo a Twitter. Totalmente, yo siempre he dicho, la culpa la tenemos nosotros mismos. Sí, los usuarios. Que hemos dañado la razón real por la que existen las redes sociales. El propósito. Eran conversaciones, esa es su naturaleza, conversaciones. Así es. Era así, por eso digo, ya no. Ahora es mostrarme. Mira, María Ten, y si una persona quiere medir su fracaso, claro, tiene que hacerlo de la mano de los expertos para no deprimirse, sino sacar resultados para accionar. ¿Cómo se comunican contigo? Cuéntanos. Claro que sí, me pueden escribir a yo soy @mariatenm.com o seguirme en redes sociales como yo soy María Ten, y por ahí hablamos. Y a través de Camino al Sol, claro está.
María. Chévere. María, que tengas excelente día. Gracias. Gracias. Me dejas pensando. Joven, goza mucho en tu cumple, que te lo mereces. Ay, Bueno, siempre aquí están gozo, los sí, mensajes para gracias. Zoe.